Hola, hola, ¿qué tal, gente querida del ciberespacio que nos ve aquí en YouTube, en nuestro canal Psicología Barata? Los saludamos con mucho cariño, afecto, en otra sesión de nuestro programa, aquí junto a mi querido colega, amigo, secuaz, hermano don Guillermo Soto, desde las calurosas tierras de la quinta región. Vamos a partir con un programa dedicado a todos los niños y niñas del mundo mundial y el universo. Hoy vamos a hablar vamos a tratar de entender, de lucubrar qué es la crianza respetuosa, desde la perspectiva, ¿cierto? Como siempre nos compete a nosotros, de el psicoanálisis, tratar ahí de hacer algunas conexiones, hablar un poquito de historias también. Eso, como introducción. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola Pablo, hola público, cibernautas. Bien, bien, acá estamos, cambiando este calor del Valle de la Concagua. Claro, hoy día estábamos apuntando a dedicar este capítulo a los niños. Yo creo que a propósito también de lo marcado que quedamos con esa temática, yo creo que de ahí lo decidimos, del tema de esta tesis que se publicó en la Universidad de Chile, que insistimos con eso. Y de ahí como que nace los fundamentos de este capítulo, de estas conversaciones que tenemos tras cámara. Mm, Y, y claro, es bien importante, ¿no? Se nos había como quedado en el tintero hablar de un tema, hablando mucho de psicoanálisis, donde sí hemos incorporado obviamente estilos de crianza, hemos hablado de padres narcisistas, que aquí, mm. ojo, se va a tocar mucho ese tema, pero con la intención de que se remitan a nuestro capítulo de los padres narcisistas. Ya no vamos a profundizar en eso, pero sí yo creo que a través de los ya casi 80 o los 80 capítulos que llevamos, eh, hemos ido dándole hartas pinceladas a esto, principalmente como cuando hablamos del Edipo, de Mm. estas neurosis infantiles como constitutivas de la estructura y la sintomatología adulta. Así que siempre lo hemos hablado. Ahora lo vamos a evocar más a los estilos parentales o estilos de crianza, que yo creo que es bastante interesante para que lo puedan escuchar en términos de que muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando estamos normando o criando a nuestros hijos o a los niños que puedan estar a nuestro cuidado. Y nosotros como terapeutas y también como personas que hemos trabajado en el sistema de protección de la infancia chilena, se ha visto mucho, tanto en la clínica privada como en estos programas, eh, no sé si llamarlo malas prácticas, porque sí hay malas prácticas que vienen, yo creo que aquí no adentramos ya en el contenido, hay malas prácticas que vienen desde la intención, digamos, ¿cierto? Hay personas que son malas, macabras, que tienen una suerte de placer en castigar a otros, sobre todo cuando se distorsiona esto de la entrega de afectos, cómo yo castigo a un ser que se supone amo, ¿cierto? Cómo Mm. yo agredo o daño a un ser que se supone amo, que es lo que se puede escuchar de esa misma persona para todo el mundo. Yo amo a mis hijos, soy el mejor padre o la mejor madre. Y de esa forma eh, entrar en estilos nocivos. Pero hay otras cosas que también son desde la no intención, que Mm. no hay una voluntad, digamos, consciente de poder ejercer malas prácticas y no los damos cuenta. Entonces, desde Mm. ahí yo creo que es importante empezar a repasar este capítulo. Por ahí algo me dijiste de los estilos respetuosos de crianza, algo así te escuché hablar en el principio. Claro, ¿Es claro. respetuosa? Es, bueno, algo relativamente, no sé si nuevo, ¿no? Por lo menos la definición. Algo como que está muy en boga en los círculos como de la pediatría, de la psicología infantil. Claro, entendiendo lo que nosotros siempre conversamos cuando hablamos de teoría, incluso ustedes pueden remitirse a los capítulos en los que revisamos casos clínicos de Freud, imagínense de Freud, eh, siempre hay una conexión directa con el tema de la infancia.
recuerden, no sé, el hombre de las ratas, cuando hablamos de ese caso, cuando hablamos también del caso de histeria eh, no era Dora, era bueno, a propósito de la histeria, hablamos de un caso que también toda la situación acontecía le pasaba a una menor de edad. ¿Mm? Entonces, hay que entender que es muy frágil la infancia, ¿cierto? No queremos hacer crítica o que la gente que eventualmente nos vea se sienta mal por todo lo que vamos a hablar, porque como dice Guillermo, muchas de las cosas, de las malas prácticas, de las negligencias que se cometen o que nosotros vamos a tratar de señalar, tienen que ver con la cultura, ¿no? ¿Cierto? Es como a nadie le enseñan a ser padre. Yo siempre he escuchado ese discurso, pero no se trata como de ir a clases, también hay ciertos aprendizajes que provienen, llamémosle así como del sentido común, ¿no? ¿Cierto? Que tiene que ver con el hecho simple de no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. ¿No? Entonces, y yo como uno ya fue un niño, ¿cierto? Debe tener esos registros pues, y entenderlo desde ahí, ¿cierto? Entonces, ya vamos inmediatamente a dejar establecido que aquí el tema de golpear niños está prohibido por psicología barata. No se le pega a los niños ni a las niñas, no, eso no corresponde, no son maneras, no somos salvados. A los niños que les pegan, lo único que hacen es provocarle temor y convertirlos en mentirosos, ¿m? Porque los niños aprenden de que cometiendo un error lo tienen que esconder, ¿cierto? Para no ser víctimas de violencia. Vamos a partir con este detallito eh, para ponernos, entrar en calor, ¿ya? Así que si usted es de esas personas que dicen, no, a mí me pegaban con la plancha y miren, soy súper normal y no tengo ningún problema, lamento decirle que sí, debe tener bastantes problemas, solo que no se da cuenta y no es capaz de asumir. Pero aquí estamos para educar. Eh, Guillermo, Es que sí, mira, primero lo que me da risa es escucharte decir que fuimos niños, sobre todo a ti. Yo creo que no has dejado de serlo, querido amigo. no, jamás. Solamente que tienes barba canosa. Eres una persona muy velluda, ¿no? Pero Un niño peludo. el pequeño salvaje. No, bien, cuando hablamos de... A mí siempre me ha gustado decir que cuando hablamos de la neurosis adulta, en el fondo son neurosis infantiles, ¿cierto? Mm, En el cuerpo de un adulto. Es lo que también Pablo estaba diciendo. Cuando hablamos del hombre la rata, el texto se remite mucho a su historia de sexualización en su etapa infantil, con las nodrizas, con estas cuidadoras que tenían juegos bastante sexuales con él. Bueno, de ahí vean cómo en el tema de la neurosis obsesiva, cómo cae la culpa y todo eso para formar la idea, pero no es el tema de hoy. El caso de Dora, el pequeño Hans también, o Juanito, cuando hablamos de la fobia infantil, ahí es netamente un caso de fobia infantil, una neurosis infantil, ¿ya? Si bien las neurosis infantiles presentan más plasticidad y se pueden mover entre todas, entre la fóbica, la obsesiva, la histérica, eh, a diferencia de la adulta que ya está estructurada en una neurosis más rígida, más inamovible, sí los niños presentan sintomatología neurótica y eso es importante. Sí los niños se estresan, ¿ya? Y como decía Pablo en este tema de las pataletas, porque ya aquí entramos en algo muy interesante que tú dijiste. Primero, en tratar de entender el lenguaje. Un niño no tiene primero un lenguaje elaborado como el que tenemos los adultos. Y en psicoterapia eso se ve. Con los niños no podemos trabajar, un niño muy pequeño, digamos, no podemos trabajar una psicoterapia a través de una asociación libre, porque no es una misma asociación libre que pueda hacer un adulto, no es un lenguaje, ya es un lenguaje en conformación, es un sistema de comunicación en exploración que se está estructurando de una forma para poder encajar en la sociedad y poder saber cómo transmitir mensajes de la manera más adecuada, o cómo transmitir mensajes agresivos y todo, cuándo mostrar que estoy enojado, cuándo mostrar que estoy molesto, pero a esa etapa no la saben. Por eso la psicoterapia infantil se hace a través del juego, ¿ya? mm, O sea, el niño proyecta a través del juego simbólico
todo lo que podría ser análogo a la asociación libre del adulto. Y ahí el terapeuta va interviniendo a través del juego. ¿Por qué la chinita, por ejemplo, le tuvo miedo al lobo? Y eso es una representación del niño teniéndole miedo, por ejemplo, al padre, o en plena etapa de castración, ¿ya? O de la niña. ¿Por qué la chinita? Entonces, ¿por qué está jugando con un bichito? Entonces uno va ahí haciendo la interpretación. ¿No será que la chinita le tiene miedo al lobo ya? Y viene la interpretación psicoanalítica. Ya, primero eso. Segundo, en esto de replicar estilos, cuando hablamos de estilos que son involuntarios, yo creo que dándole como un punteo así a grandes rasgos bien generales y de lo que se ha visto en la clínica, en estos estilos rígidos, incuestionables, hay asuntos que son vicarios y son transgeneracionales, ¿cierto? Ujú. Vicario en el sentido de que yo lo aprendo desde una imitación, lo miro, lo vi en alguna parte y lo repito. Y lo repito de manera incuestionable. Ese es lo peligroso, porque a mí me criaron de esa forma. Y como a mí me criaron de esa forma, yo lo repito porque lo establezco como el método de crianza único que pueda haber, o el correcto, porque yo me considero una persona correcta. Y es ahí donde también entramos en el segundo plano de peligrosidad que yo veo en los padres con estilos de crianza nocivos, involuntarios, cuando lo repiten de manera transgeneracional o de crianza como patrón de repetición. Porque el peligro va en que eh, para replicar estos estilos, ellos se dieron cuenta de que en su infancia sufrieron con esto, que fueron estilos que no la pasaron bien, pero así todo lo instalan como su patrón de crianza. ¿Ya? Ahí lo primero que hay que ir viendo es ceder la resistencia, que la persona reconozca que esos estilos le provocaron un problema, que hoy en día tiene cualquier tipo de Manifestación, síntoma claro. o claro, manifestación, alguna afección, producto de esos estilos de crianza, y hacerlo ver como un modo de reflejo. ¿Por qué? Mm. Porque aquí es donde generalmente opera la resistencia. Y devienen estas frases tan absurdas como, puta, a mí me sacaron, disculpen la palabra, a mí me sacaron la chucha, pero yo hoy en día no tengo ningún problema. Mm. A mí yo fui un niño golpeado, pero hoy en día soy, puta, la persona casi perfecta. Mm. ¿Cachai o no? Claro, oye, Y perdón, Guillermo, a sí, dale. propósito de eso, porque claro, ahí podría haber un padre narcisista, por ejemplo. Claro que él siente como que no tiene ningún problema. ¿Quién no tiene ningún problema? Lo que pasa es que hay un montón de situaciones sociales que están completamente normalizadas, ¿m? Pero que no, eso no quiere decir que estén bien. ¿Ya? Voy a darle ejemplo. Y también como ver un poquito la etiología de dónde proviene como este imaginario de que en, en en estas relaciones como de poder, desde la violencia, se puede normar de manera efectiva a un sujeto. ¿Mm? Hay que entender que los derechos del niño como sujeto, eh, que es distinto del adulto, en una sociedad adultocéntrica, ¿cierto? Los niños son algo completamente distinto, como decía Guillermo. No solamente su aparato psíquico está en formación, sino que también toda su fisiología. ¿Mm? Entonces, imagínense, los derechos del niño son algo relativamente nuevo. Estamos hablando de que uno de repente puede ver películas o incluso escuchar por ahí la historia de algún abuelo, ¿cierto? Que por ahí esté vivo, algún hombre, no sé, nonagenario que te va a decir, yo trabajaba a los 10 años, estaba ahí sacando ajo, ¿cierto? Estaba siendo explotado laboralmente en su infancia. ¿Mm? Porque, mire, los derechos del niño, por lo que estuve investigando, empezaron a visualizarse en el 1924. De ahí se saltó al 1948, 1959, 1989 recién, como que se establece ya como algo concreto. Y recién en el Una año convención 2000, internacional, digamos, de los derechos del niño. exactamente, internacional. Y no, y la adherencia de Chile en particular también es nuevo. ¿Mm? Entonces, O sea, digo, es que, disculpa, un pequeño paréntesis, porque ahora que tú lo mencionas, en Chile, y recién en Chile en el 89, pero en un Chile centralizado, porque para los sectores rurales yo alcancé a ver a los 11 años como profesores todavía
le golpeaban a los alumnos como método punitivo, método de corrección en la sala, y alcancé a ver a padres que lo autorizaban. No, pégale nomás, si yo le doy permiso. O sea, imagínate un padre creer en esta sociedad hoy en día, bajo estos derechos del niño, que tiene la autoridad de autorizar de que venga un extraño a pegarle al niño, ¿cachai o no? O sea, Claro, es tanto en su nivel de posesión sobre este niño visualizado, no como un sujeto de derecho, sino que como un objeto de exacto. goce, que metamos los lacanianos acá, digamos, que yo te autorizo. Es como, no sé, es como el texto pegan a un niño. Claro, ¿no? Ya, O te presto mi moto, pues, claro, si la chocáis me pagáis nomás, no importa. ¿Cachai? Como, eh, entonces, estamos hablando de eso, y esto es cultural, ¿cierto? Entonces, por eso la gente tiende a ofenderse o a no tomarlo de buena forma cuando se hacen estas críticas, ¿no? Piensa que uno es hippie, que uno no sé qué, ¿no? Pero no es la manera, si de hecho ya ni siquiera a los animales se les entrena a golpe, ¿no? Se entrena con refuerzos positivos, ¿cierto? Y aquí es donde entra esta lógica de la crianza respetuosa, que es algo relativamente nuevo. Y que ciertamente es algo que le va a costar entrar precisamente por estos prejuicios y por este imaginario que está impuesto hace mucho tiempo, que tiene que ver con las relaciones del poder desde la simetría, o sea, la violencia. Ya lo dijimos una vez, porque se habla con el ejemplo de los femicidios, porque se habla de violencia machista y no de violencia desde las mujeres hacia los hombres, porque la violencia es un ejercicio de agresión desde una simetría del poder. Cuando alguien tiene más poder que otra persona y la agrede, y esta otra persona no se puede defender, ahí estamos hablando de violencia. Y entendemos que los niños, en particular desde sus padres, no se pueden defender de ninguna manera porque están completamente posesos de los adultos que son sus adultos responsables, tanto físicamente, son, pueden ser víctimas de agresión, como del hecho de que los echen de la casa, ¿cierto? O los maltraten, no les den comida, no les tengan un lugar decente donde dormir. Los derechos del niño precisamente se encargan como de asegurar que todos estos aspectos estén cumplidos, porque los niños son dependientes de los adultos. ¿Mm? Por eso desde la figura, nosotros trabajamos para Sename, les contamos en muchas ocasiones, ¿cierto? Que esto actúa no solamente desde el ámbito de reparación, desde lo más sociológico, psicológico, sino que también desde lo judicial, ¿m? Donde los niños están siendo vulnerados en sus derechos. Y hay mucha vulneración de derechos que es invisible, en el sentido de que está normalizada. El papá que uno lo ve gritoneándole a los niños, ¿cierto? Los maltratos, estos solapados que incluso se pasan como por chistes, ¿cierto? Por humoradas, ¿cierto? Hacer llorar a un niño, molestar a un niño. Con Guillermo el otro día estábamos hablando de esa gente odiosa, weón, que es un niño tranquilo y lo empieza a molestar, a inventarle cosas solo para hacerlo llorar y fastidiarlo, asustarlo, hacerle que sienta miedo. Imagínense, esas experiencias son traumáticas. Está generando un adulto que o bien va a repetir eso o puede salir incluso afectado de mala manera de situaciones de ese tipo. ¿Mm? claro, puede replicar esta simetría en la violencia, ser una persona en extremo impulsiva más adelante, ser en el caso de que sea un hombre, un machista violentador, porque está como estilo de crianza o estilo de resolución de conflictos, esto de someterse a ser víctima de una relación asimétrica de poder. Por tanto, cuando él pueda poseer la batuta, eh, él no va a dudar en hacerlo. Puede ser alguna de las secuelas. A ver, por ejemplo, dentro de estas cosas que hemos visto cuando trabajamos en programa, cuando fuimos compañeros de trabajo, estos típicos padres que uno le está haciendo entender un poco que existen estos derechos del niño, y no solamente porque hay de una convención internacional, sino que hubo un asunto de sentido común, es el de no ser violento con sus hijos, explicándoles la secuela, y ellos delante tuyo son capaces de decir
No, lo que pasa es que hoy en día estos psicólogos tal por cuales inventan cualquier cosa y están todos locos, a mí me sacaron la cresta y en realidad no tengo ningún problema. Fíjate, po, fíjate que una persona sea capaz de decir a un psicólogo una frase como esa, que estos psicólogos tal por cuales inventan cualquier cosa, claro, no te lo está diciendo directamente a ti, pero al decir estos psicólogos, te está involucrando en el saco. Igual está haciendo una agresión, igual está siendo violento. Y esa persona, después de que termina esa frase, te dice, a mí me sacaron la cresta y nunca tuve ningún problema. O sea, por favor, mira, fíjate en una conversación de un contexto terapéutico que se supone que tiene que ser amena, constructiva, para atender a la mejoría, ¿cachai? Te termina tirando una agresión como esa. Y uno la entiende así. Exacto, Porque pero es lo mismo, para... es lo mismo decir estos pacos tal por cuales voy a estar conversando con un carabinero de civil, porque en el fondo lo está involucrando también dentro de ese saco. Pues. No, claro, y bueno, a propósito de Paco, yo creo que ahí también están muy normalizadas estas relaciones de poder asimétricos, jerárquicas, que se sostienen a través de la validación a partir de algún tipo de violencia. ¿Mm? Pero estaba pensando que dentro de la normalización de todo esto, estas personas que ya, convengamos que quizás no tienen problemas urgentes que los lleven de forma tan evidente a una urgencia psiquiátrica o psicológica, ¿cierto? Quizás gente que se deprime, gente que tiene estas crisis de ansiedad, ¿cierto? Pero también sin necesidad de generar un síntoma, uno tiene que fijarse en la sociedad en la que vivimos. ¿No? Entonces, de toda esta gente que incluso recuerda con una nostalgia así como cariñosa, no, mi mamá, mi papá me sacaba la cresta. ¿No? Mi mamá me tiraba una chala en la cabeza. ¿No? Esta es la misma gente que es sumisa en la sociedad, la gente que no reclama por irse en el metro con encima uno del otro, ¿m? ¿Cierto? Y los más mínimos derechos no son capaces de exigirlo porque le da miedo a la gente con poder, ¿cierto? Son los gente que en la pega son sumisos, el jefe les dice, oye, quédate hasta las 10 de la noche el domingo y ellos se quedan. ¿M? ¿Por qué? Porque y ahí uno ve los problemas Y, ojo, que trae y, y sabiendo que hay normas que los pueden amparar. Porque yo Claro, también pues si por eso te me ha digo. tocado escuchar gente como la que tú estás diciendo, ese tipo de pacientes que les molesta, reclaman, pero no son capaces de oponerse, sabiendo que tienen leyes que te amparan. Entonces yo digo, oye, eso es ilegal que lleves ya 2 años con contrato a plazo fijo, porque en realidad no te presenta una estabilidad, eso es violento. Ya creo que a los 6, 7 meses tienes que por obligación, o a los 2, 3 contratos a plazo fijo, tienes la obligación de hacer el indefinido, pero no puede estar más de un año con un contrato sin contrato indefinido, y eso lo saben. ¿Por qué no va a ir a la inspección del trabajo? No, es que para qué, que la cuestión es ese miedo a la pérdida, a Es que quedar ese es con un lo que niño hablábamos, golpeado. Ese es un claro. niño golpeado. Sí, Sí, pues, un niño también. con muchas faltas, de lo que a propósito del capítulo que hablamos, o sea, del tema que hablamos en el capítulo pasado, el miedo a agrietar más este agujero que tenemos, no sé dónde, pero que está, ya a quedar sin trabajo. Oye, no hay que quedar sin trabajo, y si quedas te van a indemnizar de una buena manera porque lo que están haciendo es ilegal y no se corresponde. No, ahí se queda trabajando por años de una manera sumisa. Niño golpeado. Niño ese típico niño que lo metían al agua fría, ¿cachai o no? Mm, También, que es un método de castigo que se utilizó en unos tiempos como para aliviar la locura. Cuando hablamos de la antipsiquiatría claro. también hablamos de los baños de hielo, ¿te acuerdas? Oye, sí, no sé si lo mencionamos a propósito, enganchándome de ese ejemplo. Así, pues si tú lo comentaste, los niños no tienen aún la capacidad de elaborar sus emociones. Entonces también esta idea de la crianza respetuosa es entender ese fenómeno. Como los niños que hacen pataletas, no se trata tampoco de dejarlos llorando, sino que, y tampoco de que hagan lo que quieran, es ser lo suficientemente adulto para buscar métodos que en todos van a ser distintos, ¿cierto? Dependiendo de la relación que uno tenga con su hijo, pero de poder resolver las cosas de manera civilizada, como humano. ¿M? No es esta cuestión
como les decía, ya ni siquiera los animales se domestican a golpe. Entonces, ¿no? Y es cierto, claro, está entonces, prohibido, no, que está claro, prohibida la tenencia de animales en los circos, que antes se domesticaban con el método conductista de la corriente. el látigo, claro. Entonces, no sé, es entender que el niño cuando se frustra, como no tiene elementos, va a enojarse de esa forma de impulso, puro ello. ¿Se acuerdan? Los niños son más sello que todavía el super yo se está ahí conformando. Entonces la idea es que el super yo que estén formando ellos sea un super yo equilibrado, pues no este que es violento, agresivo y que te culpa y que tiene una imagen que es peligrosa, uno siente un peligro. Imagínense las dimensiones corporales. Yo le levanto la mano a un niño, imagínense cómo debe ser ver un gigante que te va a pegar. Como esas cosas quedan lamentablemente grabadas, ¿no? Nosotros no olvidamos nada. El aparato psíquico está ahí lleno de estas imágenes. A veces vuelven sueños, ¿cierto? A mí me da mucha pena personas que de repente, que me ha pasado con adultos, ¿m? Que uno los va a saludar y como que hacen así, como que uno les fuera a pegar, ¿cachai? Solo con el gesto de acercarse. Entonces imagínense el nivel de trauma que tienen esas personas, generalmente siempre asociado a situaciones de extrema violencia o de negligencia. Sí, no solamente la violencia y la negligencia están asociadas con el castigo físico, también con la indiferencia, también con el desamor, la falta de ternura, todas esas cuestiones, la ausencia, el, el, el enseñar sin dar el ejemplo. ¿Cachai? Tipos que Claro. ahí forman esta cuestión como media doble vincular, ¿cierto? Si mi papá me dice, no fumes y yo lo veo fumando, o no tomes y yo lo veo tomando. Eh, eh, no sea así, pero él hace eso, que me dice que yo no haga. ¿Mm? Entonces, todas estas confusiones, todas estas cosas van generando conflictos y conflictos que pueden convertirse en situaciones graves, serias. Una sociedad enferma. Claro, estas normalizaciones rígidas, autoritarias, que son sin explicación e incuestionables también. O sea, te mandan a hacer algo y ¿por qué? Porque yo lo digo y punto. Mm, O sea, aquí yo los invito a la reflexión y al pensar en base a lo que estamos hablando, y si las personas que nos escuchen este capítulo, cuando vayan a esta altura, en este minuto, que no sé en cuál vamos, pero en este minuto, piensen en qué podría afectar lo que Pablo y yo le hemos transmitido. ¿Ya? Esto de lo no cuestionable. Por ahí hablaba un poco del jefe, ¿cierto? Que te pide de todo y tú jamás lo vas a cuestionar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Es la transferencia. Acuérdense que repitas en nuestro capítulo de transferencia y contratransferencia. Uno siempre está transfiriendo cosas en las autoridades, ¿cierto? Y si tú lo ubicas en el lugar del padre o en el del saber absoluto, obviamente te vas a someter a un régimen, a un sistema que va a seguir siendo mucho más dañino para tu mente, que ya viene dañada. mm, ¿Ya? Eh, en estas resistencias que se producen en estos padres que dicen yo no tengo ningún problema con los estilos rígidos que yo tuve de crianza, por los cuales me criaron, me dolieron, sí, guardo rabia, sí, guardo malos recuerdos, sí, pero no tengo ningún problema, por tanto los replico. Ahí primero bajar la resistencia y reflejarle, mire, ustedes, mostrarle un poco las problemáticas que devienen de lo que no son capaces de darse cuenta de esos estilos de crianza. Y lo otro es fomentar lo que decía Pablo, la entrega de afecto, la entrega de amor, lo cálido, la crianza cálida, esto de la ternura. Si yo amo a mi hijo, ¿por qué entonces incitarlo a la reflexión? Si usted ama a su hijo, ¿por qué repite con él algo que a usted le dolió? ¿Por qué repite con él algo que usted lo hizo sufrir? Teniendo usted la capacidad de poder cortar con eso. Usted tiene todo en sus manos para poder romper ese patrón
transgeneracional de repetición. Usted lo tiene en sus manos. Y solamente es el respeto y el amor a su hijo. Si usted le dolió y usted sufrió, ¿por qué no hace el ejercicio de no hacer sufrir más a su niño? Esas son pequeñas frases que pueden generar harto movimiento, ¿ya? Y darse cuenta. Primero ceder la resistencia y reflejar lo que no son la persona perfecta que creen ser, cosa que no se pongan tanto la camiseta ni defiendan a brazo partido estos estilos de crianza. No se trata de que odien a sus propios padres, pero también que los puedan entender desde esto que viene de más atrás y no repetir, ¿ya? Eso es fundamental. Los derechos de los niños son súper básicos. No los vamos a mencionar aquí todos, pero hay cosas que son fundamentales. Primero, el derecho a jugar, al entretenerse. El derecho a tener una educación. Ojo para esos adultos que fomentan el trabajo y la explotación infantil. Ya, ay, sí, a mí me mandaron a trabajar a los 10, 12 años y mírame cómo soy ahora, soy una persona esforzada. Claro, te has sacado la cresta toda tu vida y no le has disfrutado nada por producto de eso mismo. El Exacto. niño tiene derecho a estudiar, a educarse, y usted como adulto tiene la obligación, no es el derecho, es la obligación de entregarle eso. ¿Ya? Derecho a ser respetados, derecho a no ser golpeados. ¿Ya? Bueno, de aquí se despliegan muchos más, pero derecho a la amistad, derecho a crecer en un ambiente cálido, de respeto. Esas son cosas fundamentales, son cosas mínimas para crear un ambiente sano. Se Cuando se habla dice el mundo puede mucho, ser mejor, es ahí donde se puede. sí, pues se habla mucho imagínense, desde lo religioso, que es muy perturbador en el mundo de los credos de los católicos, el tema como de la pedofilia, ¿ah? Y más encima esta idea del niño Jesús, ¿cachai? Como del niño del pesebre, el niño santo, ¿cierto? Que se asocia mucho a la pureza, a la inocencia, ¿cierto? La figura de la mitología que representan estas virtudes, los querubes, ¿cierto? Los angelitos, siempre son niños, ¿cierto? Entonces, esta pureza, esta inocencia, los niños hay que cuidarla, hay que cuidarla. Los niños tienen derecho principalmente a ser niños. ¿Mm? Es eso, es como uno tiene que tratar de, como padre, prolongar lo más posible esa experiencia. Porque el mundo es horrible, po, weón. Si después cuando adultos nos damos cuenta que nos topamos con ese agujero, ¿cierto? Con ese objeto A, con ese vacío que jamás se llena, pero cuando somos adultos. Entonces, yo creo que un acto de verdadero amor es tratar de prolongar lo más posible este estadio en donde todo es nuevo, donde todo es lindo, donde todo es inocente, donde todo es esta pureza, ¿cierto? Dentro de las Donde se posibilidades que perdona, uno tiene. donde se perdona, y acá esto es lo que más me da pena cuando lo que he visto también en la clínica. El niño perdona, ¿cachai o no? Sí, El niño le voy a sacar la cresta, le voy a hacer lo que queráis, el niño, si tú te vas, ay papito, ay mamita, ¿cachai o no? Ese amor incondicional que el niño tiene a estas figuras idealizadas, que son los cuidadores o los padres, los objetos, el gran otro, todo eso, como lo vamos a mencionar. Hay que sacarle un buen provecho y ver, primero, en función de esto, por los niños, entregar lo mejor de uno, pero también la retribución que hay a cambio, que es este amor incondicional, este amor puro, angelical. Los niños son bacanes, ¿por cachai, no? sí, Entonces, ¿cómo vaya a dañar? Tiene mucho por entregarte. Que un niño te claro. diga así, mirándote a los ojos con ternura, papito, te amo, yo creo que es lo más confortante que puede haber, sabiendo que te lo mereces, no porque te ganaste ese te amo en base a golpes, porque igual te va a amar, si eso es lo peor de todo, pero te va a amar con miedo, y ya cuando sea adulto, obviamente, eso como va a quedar inscrito y ahí va a tener los verdaderos problemas, es como un cheque a fecha, ojo con eso, pero en la etapa infantil sí, pues el niño tiene la capacidad de perdonar, entonces si tú has sido un padre con estilos autoritarios, estilos rígidos, estilos agresivos, violentos, nocivos de crianza, y tu hijo todavía es niño, créeme que estás a tiempo de repararlo. Mm. Tenés mucho tiempo para repararlo. Exactamente, esa es la invitación, no es que se pongan a la defensiva, que ahí erijan todas sus defensas, si no son ataques. De cierta manera queríamos abrir este tema
precisamente también para quizás generar algo de conciencia, debate, aunque no sé qué haya que debatir. Yo no creo que a esta altura nadie venga a decirnos acá que está bien pegarle a un niño, que está bien ser violento. No está bien, genera muchos problemas. Yo creo que la gran parte de los problemas de la civilización esta tienen que ver con esta relativa juventud que tiene el recién haber visto a los niños como algo distinto de un adulto. En temas tanto como de la explotación desde lo laboral hasta incluso lo sexual. Todavía hay países en los cuales no se condenan y creo que acá en Chile tampoco, situaciones como el estupro. Entonces, falta harto porque la gente le cuesta reconocer eso, y precisamente por estas cuestiones transgeneracionales, ¿cierto? De repetición. También, si ustedes ven por ahí a familias que están tratando de implementar, entre comillas, estas lógicas de la crianza respetuosa, no las ridiculicen, no las critiquen y respeten. Respeten a los padres que están haciendo un esfuerzo por ser gente evolucionada y tener hijos que sean personas no como las que existen ahora. Los problemas sociales son, ya lo he dicho 10 veces, producto precisamente de estos estilos arcaicos que lo único que han hecho es daño. Entonces, si ven a gente que está en este plan, respeten sus normas. Si le dicen, no, mira, a mí, por ejemplo, no me gusta que gente que yo no conozca que esté rodeando a mi hija y pasándosela de mano en mano. Porque no corresponde darle besos en la boca a los niños. No corresponde andar toqueteándolos, no corresponde alejarlos de sus papás porque se angustian. Le hemos hablado en las primeras etapas, sobre todo los primeros meses de vida. Están todavía fusionados con la madre. No pueden sacárselo a la mamá y llevársela a la esquina. Tiene que estar siempre ahí, la mamá y el papá, las figuras que con ella recién se está identificando. Mira, hablo de ella por mi hija, pero esto es extensivo a todos los niños y niñas y niñas. Entonces, eso, la crianza respetuosa. Y como para cerrar por mi parte, Guillermo, unos pasos que leí por ahí, que se supone que son para una crianza eficaz. Son cuestiones tan sencillas. Aquí no necesitan estudiar años de psicología ni leerse las obras completas de Freud y de Lacan como nosotros. Es muy sencillo. Que Estimular lo el otro no es nada autoestima. sencillo. Claro, lo Lo otro otro que es muy dijiste no tiene nada de sencillo. Esto es sencillo. Esto es sencillo. Estimular el autoestima de los niños, de los hijos. Reconocer sus buenas acciones. Establecer límites y ser coherente con la disciplina. Hacerse tiempo para los hijos. Ser un buen modelo a seguir. Y hacer de la comunicación una prioridad. Y ser flexible y estar dispuesto a adaptar su estilo de crianza. Así de simple. Así de simple. Bueno, sí, es simple y de verdad es simple. Es algo que podría replicarse, pero cuesta cuando no queremos romper con las tradiciones, cuando nos cuesta reconocer. Cuesta cuando somos padres narcisistas, o son, no es mi caso. ¿Ya? Puedo ser narcisista, pero no un padre narcisista. Siempre nos molestamos con eso. No, ya. No es esto de salir en cámara, muestra algunos rasgos nomás, pero desde a lo patológico hay un gran paso. Lo que se ha visto es también el duelo de los padres, el duelo de las expectativas. Ya, primero, a los que les guste este capítulo, remítanse al capítulo de Padres Narcisistas. El primero que les podemos recomendar para poder enlazarlo con esto, para que vean las características precisamente de esos estilos de padres, de estos estilos de crianza. Pero aquí entramos en el tema de los duelos paternales. Aquel padre que se proyecta mucho en el hijo, que tienes que ser lo que yo no he sido,
y le pone la carga, que tienes que ser mejor que yo, incluso que lo trae al mundo para que venga a cumplir una misión. Por ahí también en un capítulo mencioné una persona que conozco que lo trajeron al mundo y le repitieron desde niño, tú viniste para cuidarme a mí cuando yo sea vieja. Y eso provocó que la persona haya dicho, me hubiese gustado ser papá, me hubiese gustado casarme, pero nunca lo pude hacer porque tenía instalado de cuidar a mi mamá hasta que sea vieja. Y la señora, hasta por lo menos cuando yo conocí, todavía no se moría, pues, y el tipo tenía casi 70 años, ¿cachai? Seguía cuidando a la mamá, sin descendencia, no dejó nada en el mundo. No tiene nada de malo, pero él quería hacerlo, pero siente que no podía, ¿ya? Eso es lo que lo está instalado. El padre que ve que sus hijos no cumplen sus expectativas, entra en duelo. Y eso es lo otro que se tiene que trabajar. O por ejemplo, no sé, pues cuando te dicen que tu hijo, no sé, tiene un trastorno espectro autista, es TEA, ¿cachai? Ahí hay que trabajar mucho con los padres, porque yo esperaba que mi hijo fuera, no sé, pues, el médico de la familia, ¿cachai? Y si te dicen que tiene este trastorno o una condición de espectro autista, piensas que no lo va a poder lograr. Sí, sí puede lograrlo, depende de la condición en la que sea. Pero más que eso del que pueda lograrlo, trabajar el duelo. El duelo de los padres es terrible. Cuando se dan cuenta que sus hijos no son lo que ellos querían. O en la adolescencia, pues cuando, no sé, pues te das cuenta que él quiere ser un hippie que está haciendo artesanía y mochilear por todo el mundo vendiendo sus cositas de alambre y no quiere ser el abogado, pues, ¿cachai, no? Mm. Eh, Entra mucho el conflicto ahí en el sistema familiar, que eso que haga el trabajo para los colegas sistémicos y a nivel individual como trabajamos nosotros. Eso, el duelo en los padres. Y como para terminar, Diana Brandit, espérate, Boundary, ¿te suena? Diana Boundary, que por ahí por el 1960 me la recomendó mi, mi colega hoy día, trabajadora social, que le hablé que íbamos a hablar, o sea, le comenté que íbamos a trabajar de esto. Y por ahí estuve leyendo unos artículos en la tarde, pero dentro de lo que puedo alcanzar a hacer en el trabajo, donde describe desde en el 1960, el siglo pasado, tres estilos de crianza que son como los generales que se pueden como apreciar. Primero, el de los padres autoritarios, donde están estos padres que mencionábamos, rígidos, intransigentes, normas sin explicaciones, esto lo tienes que hacer porque yo solamente lo digo, y esto es incuestionable. Claro. Instalan el trabajo como lo esencial en la vida, por tanto te designan labores domésticas y se crean estos cabros autómatas frustrados que van a ser los futuros violentados en su mundo laboral. Por el otro lado están los padres permisivos, que eso me dio risa cuando iba leyendo, porque puede que ahí me haya identificado un poco, pero no es así. Que estos padres que en realidad toman en cuenta las necesidades de los niños, toman en cuenta la explicación. Los sistemas educativos son co-construidos, o sea, toman en cuenta lo que el niño quiere para poder instalar una norma, ¿cachai? Una norma y un límite. Ya. Por ahí también los vamos al otro extremo, ¿cierto? Ahí los vamos al extremo de este cabro que más adelante va a ser medio borderline, que no va a respetar ninguna autoridad, lo van a pasar echando todos los trabajos Oye, porque no va a y llegar a las 8, no va a llegar a las 9, va a llegar a la 1, así lo calitró, ¿cachai? Con la corbata en la cabeza, si algo no le parece va a mandar a la cresta al jefe, si no, y ahí está el tema, porque son intolerantes, ¿cachai? Si tú no estás de acuerdo con él, por ejemplo, en una reunión de equipo, él te va a valer la bata encima, te va a instalar su idea en base a todo, sobre todo las opiniones del resto, ya, ahí los vamos al otro extremo. Y están estos estilos de padres más democráticos, donde se puede, es muy cliché lo que voy a decir, combinar estos dos estilos, pero sí en realidad, este padre que pone límites, pone normas, que es capaz de establecer un sistema de reglas de funcionamiento en el hogareño, pero sí toma en consideración la opinión del hijo, sí toma en consideración sus necesidades. Si hay algo que el hijo no quiere hacer, le pregunta por qué. Ya, ¿por qué tú no estás de acuerdo con esta norma? Y ahí se va co-construyendo. Eso es fundamental. Yo creo que estar en el centro es siempre lo correcto para estos estilos que tienen que ver con dinámicas relacionales para no irnos a los extremos. exactamente. Claro. Y dentro de los padres permisivos encontramos los negligentes,
y los indulgentes, porque el indulgente ya es un poco más cálido, ¿cachai? Que sí está encima del hijo, no lo norma, no le está dando reglas permanentemente, pero sí lo quiere. El entrega de afecto hay que ser cálido. Y el negligente, obviamente, ya ese no lo entregará. Que el cabrón, No. si se va a caer al río, no está ni ahí, pues, ese es el problema de él, ¿cachai? Yo sigo aquí en mi silla de playa, ¿cachai? Leyendo, y dice, el cabrón está al borde del barranco, no, si él sabe que tiene que valérselas por sí solo. Mm, Eso como a modo de anécdota nomás lo último de estos tres estilos para que también los tengan como consideración. sí. Y yo sí, Oye, por mi parte, me siento ya como cerrado. claro, no quería agregar como para finalizar, porque esto como no tiene que ver completamente, no, sí, tiene que ver. Es el tema político. ¿M? Dentro de la crítica que podemos hacer eventualmente a estas paternidades negligentes o que por circunstancias se dieron de esa forma, eh, hay mucho que es responsabilidad de, de, de los estados, ¿cierto? De las comunidades en las que vivimos. ¿M? La cultura, ¿cierto? Ya lo dije, la cultura, pero la cultura administrada, ¿cierto? Porque imagínense, hay que partir de la idea, de la premisa de que ser padre igual es una decisión, ¿cierto? Una decisión importante, eh, entendiendo que existen los métodos anticonceptivos, que existen los métodos abortivos también. ¿No? Eh, que tomar la decisión de hacerse responsable de la vida de otro ser eh, tiene que estar completamente seguro. Así. Nietzsche decía que los hijos tienen que ser un monumento a tu vida, un monumento viviente a tu existencia. Pero tú te tienes que merecer ese monumento. Si uno no le hace monumento a cualquier hueón. ¿Mm? Entonces hay que partir de esa base. ¿Ya? Eso lo decía Nietzsche. Claro, claro, sí. En alemán sí, obviamente. En alemán, sí, todo el rato. ¿Ya? Entonces, mira, cuando vivimos en sociedades como esta, capitalistas, tercermundistas, donde los temas de la concepción no se explican, no se tratan, no hay una educación al respecto, vienen niños aquí a puro sufrir. Hay gente que cree que el tema de ser padre, de ser madre, es casi una obligación. Nosotros en la experiencia psicoterapéutica yo creo que tú también has visto que hay muchas mujeres que creen que la realización del ser femenino o mujer es la maternidad precisamente, así como una mujer no es mujer hasta que es madre. Esa idea está instalada en el inconsciente a nivel cultural, así de forma muy potente. ¿M? De eso hay muchas mujeres que, bueno, la lucha que ha destapado actualmente el feminismo, que tiene que ver con las mujeres que no es ese su deseo, ¿m? Que no sentirse mal eh, a estos niveles tan profundos. Bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que también políticamente en los trabajos, ¿m? ¿Por qué la explotación de los hombres, de las mujeres, genera hasta que uno, aunque no quiera, esté lejos de su hijo? ¿M? ¿Cierto? El prenatal, el postnatal, mira, ahora hace poco lo pueden compartir padre y madre, pero son es el mismo tiempo. Se imagínate No, estas personas que dependen completamente ahora trabaja hombre y mujer, antiguamente se quedaban las mujeres ejerciendo las labores de crianza con todo el peso que eso implica, sino, no es una tarea fácil. ¿M? Entonces, a mí me da, no sé, en esta cuestión pues, de gente que le pegan y no le pasó nada, ¿por qué no reclaman eso? ¿M? ¿Por qué no se encargan de exigir que, no sé, pues, los periodos de pre y postnatal sean más largos para poder estar un tiempo adecuado siendo parte de la crianza del primer tiempo que es el más importante para estar con los hijos, con la hija, con los hijos? ¿Mm? Esas cosas. Nosotros también como padres,
No ser el weón que provee, que está allí, que da plata nomás. No, sino también como hombre tiene que estar ahí, entregar cariño, enseñar esa weá, conectarse emocionalmente, po, porque se le da esa tarea a las mujeres nomás. ¿Cachai? Y uno aquí, que el hombre proveedor, si estamos en la edad de piedra, po. Y no lo digo así, lo digo con toda mi pasión y mi virilidad. No, no de aliade. No de aliade, no, yo odio esos hippies culiados. No, de verdad, sí, lo digo como macho. Sí, sí, todo el rato, sí. Sí, pues, Estoy me encanta. totalmente de acuerdo. Eso ya Claro, de, bueno, tal como están los derechos del niño, están los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del hombre, pues es que existen, no sé. Pero también estar, sí, basarse en un mundo de derechos, de reconocimiento del otro como sujeto también de derechos, es lo importante. Ya así vamos a acabar con estas réplicas de conductas agresivas, violentas, inapropiadas, nocivas. mm, O sea, a ver, no sé, aquí muchos se pueden sentir también como agraviados, pero a mí me llama la atención cuando ocupo los Uber o los taxis o simplemente viajo en el auto de alguien por X razón, cuando llevan su garrote en el auto, hay cachada, sí, pues, o llevan sea, armas, pues, weón. su bastón retráctil en la guantera, ¿cachai? El falo, po, y en el fondo son personas que están con la disposición a salir y agarrarse, ¿cachai? ¿Por qué? Porque uno tiene que andar con un bate dentro de un auto, ¿cachai o no? Y, y lo he visto usarlo. Una vez me pasó, deja contar esta anécdota. Fue una provocación tan mínima. Yo había llegado a Santiago a un terminal de unas vacaciones, tomo un taxi y una moto. Estos que andan más encima repartiendo comida rápida. Ese güey anda apurado, ¿cachai o no? Fue una provocación tan mínima que el taxista en el que iba yo se baja con un bate y le pega, le bota los espejos, el motoquero salió arrancando por el bandejón central para allá para que no le llegara sus palos. Después se sube, deja ahí, vamos amigo, ¿para dónde iba? O sea, weón, la weá Oh, disociada, weón, totalmente disociado. Ahí estamos hablando, ¿qué pasó con ese tipo en su infancia? ¿Cómo ese método de resolución de conflicto tan arcaico? ¿Por qué andar con la disposición a agarrarte, a pegarle a alguien, a agredirlo? No sé. Y no sé, lo conté como moda anécdota esto de ver los armamentos en los autos, así que me llama mucho la atención. Así como el típico gringo que anda armado en la calle, pues. sí, pues sí, Y para así allá vemos vamos, como los niños están en los colegios y hacen las medias masacres. Ha pasado. Cuando hemos hablado claro. de los IS también. Eso, Eso, pues esperamos haber aportado un poquito, quizás profundicemos en el futuro respecto a este tema, hablar de la infancia, claro, un tema inagotable, la crianza de los niños. Y claro, como nosotros hablamos principalmente desde el psicoanálisis, es obvio que siempre vamos a estar ahí en la infancia, pues así que, y también trabajadores, en mi caso ex trabajador del Servicio Nacional de Menores, mejor niñez actualmente, eh, son compromisos como que uno no rompe jamás, que ya no esté contratado. Así que compromiso con la infancia, con la niñez. Y, y bueno, en mi caso ahora actualmente la crianza de mi hija. De hecho, le dedico este programa a mi amada Leonor. Así que eso por mi parte, querido amigo. sí. Bueno, hubiese tantas cosas que nos gustaría seguir hablando, pero esto es como la columna vertebral. El resto ya caeríamos como en anécdotas y en ejemplos, explicando las secuelas y consecuencias, o mostrando, es decir, esto es lo que no se hace. Como no lo hagan en casa, padres, ¿cachai? Pero esto no se hace en casa, solo para profesionales. Pero por el momento eso, los queremos mucho. Se volvió después de 2 capítulos, se volvió a sumar otro suscriptor. Muchas gracias. Excelente. Así Gracias. que
Y un comentario que me encantó, que lo pusieron ahí, me encanta sus podcasts. Así que saludos, querida amiga, también. Esa Muchas gracias amiga por... que tenemos en México, muchas gracias. Un saludo de corazón de acá Sí. de Chile. Gracias por seguirnos. Ella es la amiga de México, sí, 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 pues de veras, es la amiga de México, tienes razón. Así que sí, muchas gracias. es un honor para nosotros que nos escuchen por allá. Un abrazo, Ya, gente. Un abrazo, Guillermo. saludos, Estamos hablando. Chao, chao. chao.